Muy buenas noches, bienvenidos a la segunda web conferencia del curso Seminario de Investigación Aplicada 1. Soy Eduardo Toro y a continuación voy a explicar el tema que se trata de la estructuración del trabajo, que consiste básicamente en continuar lo que ustedes tienen de la etapa 2. Recuerden que la etapa 2 plantearon el problema, dieron una justificación y unos objetivos. Si uno pudiera mirar que este elemento es un triángulo, finalmente que me origina los objetivos es fundamental, porque de aquí me generan los demás elementos. Hoy, ¿qué vamos a ver? Marco de referencia, aunque vamos a hacerlo parcialmente en el trabajo, explico los 5 elementos que tiene el marco de referencia, metodología, que es lo que usted va a hacer su trabajo de grado dentro de un año, usted comienza a ejecutarlo, o 8 meses más o menos. El cronograma, que es las actividades puntuales, y finalmente está el presupuesto. Entonces, marco de referencia, voy a explicarlo muy ligeramente, después hago profundidad en los dos primeros que vamos a ver en seminario 1. En seminario 2 se hacen los 5 elementos. El marco conceptual me permite definir, como dice su nombre, conceptos o descripciones de términos y herramientas que usted utiliza en su trabajo de investigación o monografía o trabajo de investigación aplicada. El marco teórico me explica cómo funciona el actuar de esa herramienta, esa norma y esa técnica. El marco histórico y el estado del arte es la historia de la herramienta que usted va a utilizar. Hace 20 años se convierte en marco histórico, hace 7 años marco histórico, hace 5 años se transforma en estado del arte. ¿Cuál es la diferencia entre el marco histórico y estado del arte? Es que el estado del arte es los últimos 5 a 6 años y ya el tiempo más allá es marco histórico. Finalmente tenemos el marco legal, que son las normativas legales del país o del elemento que está alrededor del proyecto. Si es de construcción, hay algunas reglas de Camacol o la Secretaría de Salud. El caso, si es a nivel de importaciones, igual. Es decir, existen unas normas que me restringen mi proyecto y voy a investigar cómo me lo restringen. O por el contrario, a veces me lo impulsan. En caso de proyectos ambientales, hay unos elementos que los benefician, como extensiones de impuestos y demás. Bueno, entonces son los 5 elementos que me dicen y me permiten poder mirar otras teorías, otros enfoques. En pocas palabras, el marco de referencia viene siendo experiencias de otros que los han copiado, los han escrito y que pues finalmente han hecho un trabajo de años y años y años y años, y usted en unas pocas horas o días, ustedes van a tomarla como suyos, en donde ustedes al describirlo tendrían ese conocimiento teórico en un principio, y cuando ejecuten su tesis, dentro de 6 meses que inician su tesis o trabajo de grado, van a ejecutarlo. Entonces van a saber esas herramientas, cómo actúan en su proyecto. Bueno, entonces, finalmente el marco de referencia sirve para prevenir errores. Es decir, si usted llega y dijo, yo quiero trabajar con estos factores, ve, esto no se puede. Que tal persona concluyó que eso no se podía. Y a la investigación. Y ahora la investigación hacia los elementos importantes. Es decir, usted tenía visualizado que utilizar 10 herramientas, cuando dice, no, venga, estas herramientas no van, voy a utilizar estas. Y lo más importante, contextualizar su proceso de interpretar los resultados. El que tiene activado el micrófono por allá, lo desactiva, por favor. Bueno, entonces mire que el marco referencial es tan importante como le da a usted la experiencia teórica de lo que está haciendo en su trabajo de grado, y posteriormente cuando ejecute, usted va a tener esa propia experiencia de lo que está haciendo. Miren que cuando armamos los objetivos con varias personas, tengo reuniones, pronto con unos no, los invito a esas reuniones. Miren que el marco conceptual, y aquí voy a colocar unos objetivos. Recuerde que yo los objetivos siempre los armo con intención, solución o medio y fin. Y doy el ejemplo de siempre. Ustedes, su intención es ser estudiantes de maestría por medio de su capacidad mental, su sacrificio, su sudor, lágrimas, sacrificio de familia y dinero. Ese medio
el fin de ustedes es ser un magíster en gerencia de proyectos 2023-2022, depende del caso. Entonces miren que la solución y medio, que yo siempre coloco en color verde, es lo que ustedes van a buscar su marco referencial, coger esa experiencia. Voy a dar un ejemplo. Mapa de empatía. ¿Alguien sabe qué es? Pues muchos no sabrán, uno que otros de pronto sabrá. Es una herramienta que estaba en psicología y que mudó a la gestión de proyectos porque me permite conocer el sector en el cual yo voy a escoger mi población y me garantiza conocerlo de tal manera que voy a entrar en empatía con ellos. Esa herramienta se utiliza en gestión de proyectos, en estudios de mercado. Entonces, si usted no tiene ni idea que eso existe, pues usted venga, lo define en su marco conceptual. Mapa de empatía consiste en esto y en esto y en esto. O si causa efecto en esto y en esto y en esto. Entonces, define herramientas que usted va a necesitar. Y posteriormente, en el marco teórico, explica cómo funcionan, de dónde vienen, el modo de actuar. Porque recuerde que la herramienta le permite a usted actuar. Un ejemplo que siempre lo doy a todos ustedes es cuando usted tiene una llanta pinchada, usted baja las herramientas, el gato, la cruceta, la copa, los tacos, y le sirven para poder bajar la llanta. Pero si algunos elementos no está, no puede. Si usted sin un gato no puede bajar una llanta. Si una cruceta no puede. Son elementos indispensables para eso, son herramientas. Ahora, alguien dirá, pero la guía sirve. La guía sirve a leerla antes, pero no te sirve para bajar como herramienta la llanta, porque es una guía, simplemente. Sirve para poder leerlo y saber cuáles son los pasos, pero finalmente no es decir para usted poder interactuar con el carro, la llanta, y ni bajar la llanta, ni apretar los tornillos, ni subir el gato, no, para nada le sirve. Entonces, miren que eso es importante definir qué es una guía, porque muchas veces definen qué es guía PMBOK, qué buenas, no, es definir las herramientas que se va a utilizar. Entonces, el marco conceptual es definir esos significados, esa descripción de herramientas para poder ustedes conocer esos elementos que les van a permitir actuar en su trabajo de grado. Ahora, por lo menos en este semestre, pero en el próximo semestre hacemos un DOFA de su proyecto. Ahí vamos a encontrar unas debilidades, que son las causas del diagrama causa-efecto. Y ahí usted va a determinar qué herramienta va a utilizar. Por lo pronto, miren a ver qué pueden utilizar ustedes para solucionar este problema. Y miren que lo que está en color verde en sus objetivos es el medio o la solución. Y eso es lo que ustedes finalmente deben de volverse fuertes. Por ejemplo, en este caso, este ejemplo, deben definir Canvas, DOFA. En el caso de herramientas PMBOK, pues herramientas, aquí hay un resumen, empatía, diagrama de Gantt, flujo, etcétera. Y habrá más. Eso va a depender mucho de cada proyecto. Cada proyecto es único. Y finalmente, miren que en el último objetivo, como va a ser una idea de viabilidad, de la factibilidad, utiliza herramientas de valoración económica financieras, que son BPN, TIR y tasa de oportunidad. Entonces, miren que ahí están unas herramientas. Ojo, a veces faltan más o menos, va a depender del proyecto de cada uno de ustedes. Pero entonces el marco referencial, vuelvo a repetirlo, son experiencias teóricas de otros, que ustedes las asumen por ustedes mismos. Y después, en el marco teórico, ustedes finalmente comienzan a ver de dónde vienen esas teorías, esas técnicas, esos métodos, para después explicar cómo funcionan. Pueden ayudarse de gráficos, de diagramas, de tablas, de mapas, porque explican cómo funciona y finalmente, pues, de pronto, inclusive, si le alcanza el tiempo, cómo se articulan entre ellas, porque recuerden que todas tienen una interacción. Miren como en el caso de pasado acá que les voy a mostrar, como cuando usted define el perfil utiliza Canvas y DOFA. Pero cuando usted define el perfil, mire que usted genera un diagnóstico, unas características que finalmente el segundo objetivo las analiza. Es decir, las trata y utiliza unas herramientas. En el caso puede ser empatía en el estudio de mercado, diagramas de Gantt en el estudio técnico, flujo en la parte de estudio organizacional y así sucesivamente. Que viene que tiene una articulación. Y finalmente, cuando usted determina el estudio técnico, mercadeo, organizacional, estructura financiera, pasa a la última etapa, que es la viabilidad, que es evaluar con esas herramientas como tasa de interés de retorno, tasa de oportunidad, valor presente neto, y hay otras más. Aquí coloco como ejemplo 3, pero hay como unas 20 herramientas para poder medir la viabilidad del proyecto. Bueno,
Entonces, mire que tienen una articulación. Con lo que dice acá, se escribe una articulación y el actuar de cada uno de ellos. Es decir, todos tienen una unión entre cada herramienta. Esto es marco teórico. Posteriormente, el marco teórico, para el próximo semestre nuestro, ustedes van a hacer marco histórico, estado del arte y marco legal. Ahora, si ustedes encuentran un artículo con el tema, pues finalmente colóquenlo. Yo no voy a calificar esa parte, pero colóquenlo, sacar el resumen, si alcanza el tiempo, porque ha pasado casos. En el caso mío, pasó un día, yo vi un artículo buenísimo y aquí lo saco y lo olvidé. Le dediqué días para buscarlo y nunca lo encontré. Posteriormente lo encontré ya expuesto, ya había pasado el tiempo. Entonces, si ustedes encuentran un artículo, apúntenlo, grábenlo, porque de pronto pueden utilizarlo. Ahora, están leyendo un artículo y dicen, ve, esto sirve para marco histórico, voy a guardarlo. Ah, esto sirve como esto hablarte por la fecha, voy a guardarlo. Entonces es importante que ustedes comiencen de una vez a hacerlo, porque cuando comiencen a avanzar en esto, en el próximo semestre ya está el trabajo hecho. Metodología. La metodología es importante porque me determina el paso a paso de lo que usted va a hacer. Entonces miren que el primer elemento de la metodología es identificar el enfoque metodológico, es decir, indicar el tipo y enfoque de investigación. Si es descriptivo, si es el proceso cuantitativo, cualitativo, si es un enfoque general, un enfoque particular, es explicar cómo es su enfoque y tipo de investigación. La segunda parte es desarrollar los objetivos en etapas y actividades, es decir, el procedimiento de su trabajo, que posteriormente se explica al detalle. Y la última parte de la justificación de la elección de las herramientas metodológicas en gestión de proyectos. Porque usted puede utilizar otras herramientas, pero que no son de gestión de proyectos, usted no la justifica, solamente eso. Este tercer punto de metodología, si usted le pregunta, ¿y usted por qué escogió esas herramientas? Es la respuesta, la justificación. ¿Por qué cogió usted mapa empatía? Mapa empatía me termina la metodología, el segmento en el que yo voy a tratar la población. Dice, pues la justificación es que mi proyecto es de una startup. Recuerde que startups son proyectos de innovación. Entonces, porque mi producto es un proyecto de innovación y tengo que utilizar el mapa de empatía para poder segmentar mi mercado. Porque es muy diferente vender sillas a vender producto de innovación, como en el caso de un dispositivo tecnológico inteligente. ¿Sí? Es que es muy diferente. Entonces, es ahí donde utiliza esta justificación. ¿Por qué esa herramienta usted utilizó? Entonces, la primera parte que está acá, ¿cómo desarrolla las actividades? Pues las actividades las desarrolla por etapas. Es decir, el objetivo puede tener una o dos etapas. Miren cómo está ahí, una o dos etapas. Y las etapas se desarrollan en actividades. Y en las actividades de cada etapa hay que describir el instrumento de recopilación y análisis. Por ejemplo, una tabla de Excel es un instrumento de recopilación de datos. Usted recopila datos ahí y también a veces analiza. Cuando saca una tabla de barras o una tabla de estadística, entonces ahí está sacando un instrumento de recopilación y análisis, pero no es una herramienta de gestión de proyectos. Cuando yo hago diagrama de Gantt, diagrama de Gantt es una herramienta de análisis, pero sí es una herramienta de gestión de proyectos, ¿sí es? Entonces ahí es donde usted tiene que describir en cada actividad qué herramienta utiliza. Si una herramienta de gestión de proyectos, una herramienta que me sirve también para poder analizar, pero que no es de gestión de proyectos. Es importante desarrollar ese paso, ¿por qué? Por ejemplo, lo doy así. Cuando usted hace un proyecto y no puede usted ejecutarlo y se lo pasa a un tercero, si el tercero lo lee y no tiene ninguna pregunta en el procedimiento, está bien hecho. Entonces, ese es el propósito de una buena metodología. Como les decía, el último punto es justificar y argumentar por qué eligió esos métodos y herramientas. Básicamente se justifica porque usted colocó unas causas en la problemática y esas causas que generan su necesidad la justifica la herramienta que usted va a utilizar. Por ejemplo, usted va a una empresa que va a interactuar con el Estado y finalmente es muy importante que tenga una gestión documental. Entonces usted va a generar
una oficina PMO o un sector PMO y va a utilizar un stakeholder para poder hacer un trabajo en equipo y que tengamos los documentos a la mano siempre y sea muy eficiente. Entonces, si alguien le pregunta, ¿usted por qué hace stakeholder o por qué genera una oficina de gestión documental? Porque el Estado es muy exigente en eso, me lo pide y pero voy a tener yo a la mano eso. ¿Por qué voy a utilizar el mapa de empatía? Porque, como expliqué anteriormente, porque mi sector es de innovación y mi segmento es de población muy específica, pero yo necesito encontrarla. Por eso voy a utilizar un mapa de empatía. Y miren que ese punto es muy importante porque me justifica y me argumenta qué herramientas voy a utilizar para desarrollar mi trabajo de grado. Ahora miren, el cronograma sigue ahí y el cronograma es tan importante porque si ustedes de pronto han visto la herramienta Project o diagrama de Gantt, básicamente son las actividades y a veces da pereza hacer todo ese proceso, pero ese es lo más importante. Cuando usted define todas las actividades, como están acá, todas las actividades al menudeo, que son, en pocas palabras, el resumen del segundo punto de metodología, a usted no le quedan detalles por pasar. Es decir, le quedan todos los detalles bien planteados. Usted ya coloca aquí un cronograma, puede colocar indicadores de calidad, puede colocar indicadores de tiempo, puede colocar indicadores de costo y indicadores transversales que muestran esos tres elementos: calidad, costo y tiempo, alcances. Y ese es un diagrama de Gantt. En el segundo semestre, ustedes vean seminario 2, yo les coloco uno de los ejercicios, hacer un PAS, un plan de seguimiento y de acción, pero no a su proyecto, sino al curso seminario 2. Entonces, digamos que este elemento, su éxito, se mide en que esté muy detalladas estas actividades para poder hacer un buen seguimiento. Como dije en un principio, si ustedes este proyecto no lo ejecutan y se lo pasan a otra persona para que lo desarrolle, si la persona mira todas estas actividades y no tiene preguntas, estuvo muy bien hecho. De eso se trata, que uno tenga tan descrita muy bien las actividades que ustedes puede pasar un semestre, 6 meses, y usted tenga la capacidad de hacerlo porque está escrito ahí. El presupuesto se define a partir de una tabla general en el cual usted junta las otras tablas. En pocas palabras, en esa tabla general global está recurso humano, el equipo de software si lo necesita, viajes, otro elemento material de suministros y por último se utiliza bibliografía. En el caso de acá, después estas tablas se dividen. Entonces, el recurso humano pues, se divide en la persona que le está haciendo la asesoría. Yo ahí coloqué soy yo. Hay otra persona también que puede ser un co-investigador y así sucesivamente. Si existen más en la investigación. Otro elemento se utiliza software o computador. Otro elemento son los materiales como papelería, libro, lo demás. Y finalmente está si hace viajes o salidas. Usted une todas esas tablas y es la tabla global o integral de todos los elementos. Y esa es la parte donde ya el elemento, pues, presupuesto termina. Referencias bibliográficas, les explico una cosa muy importante, que de pronto lo he explicado otra vez, creo acá, no me acuerdo bien, en el cual usted puede ir a este journal, Chimago Journal, y me mide la clasificación Simago, o Chimago, como quieran escucharlo, donde me permite determinar qué artículos voy a utilizar. Aquí voy a abrir este elemento, ahí está abriendo. Entonces yo aquí le coloco la revista y la revista me va a decir qué tipo de revista es, qué categoría es. Entonces vamos a buscar acá. Project. Project Manager. Entonces miren, cuando yo coloco ese Project Manager me aparecen 3.600.000 de Project Manager. Colocamos inclusive, vamos a colocarle PMI. Mira, aparecen ya menos, 27 millones. Pero estos son básicamente diplomados, información. ¿Qué les recomiendo yo? Métanse a Google Académico. Usted puede colocar Google Académico y él va a aparecer y mete la información. Pero yo tengo un botoncito que lo active, que está aquí, en donde me busca en Google Académico. Yo le doy clic aquí y me abre.
Miren la diferencia entre el otro valor y este. Aquí ya me disminuye y me dice que hay 65.000 resultados. Con la diferencia que aquí son libros, artículos, tesis, congresos, seminarios. Ahora, no todo sirve. Esa es la parte que le voy a explicarles. Entonces, miren, ahora miren la diferencia. Yo lo tengo en inglés y son 65.000. Si yo esto mismo lo coloco otra vez y lo coloco en español, proyectos de gestión, PMI, miren la diferencia. Aparecen 18.000. En el caso de inglés, aparecen 65.000. Casi 5 veces la diferencia. Entonces, colóquenlo en inglés, que es mucho mejor. Ahora, ustedes le hacen clic aquí estas comillitas y me dice cómo es el estilo de citación. APA, ISO, MLA. Recuerde que la universidad utiliza APA. Y aquí me dice primero el autor, la fecha, el título del trabajo, gestión de proyectos en planificación y control, en manejo de ingeniería, y la revista sigue, dice que la revista de la construcción e manufactura de proyectos APMI, y es del Sevier, es la revista. Ah, perdón, el libro, esto es un libro. Entonces, más adelante les digo que los libros tienen algunos inconvenientes con respecto a utilizar para desarrollar estados del arte o los demás elementos. Mire, está muy citado. Es un libro muy citado, 489 veces. Vamos a ver este de acá. Entonces, vamos a ver, este de aquí, vamos a ver la revista. La revista es Instituto de Proyectos basada, es esta revista. Entonces vamos a ir a buscarla. Vamos a buscarla en perdón, es una tesis, no una tesis. La tesis no va a estar. Este de acá, vamos a buscarlo. Esto es un journal, este sí vamos a ver, Journal de Información y Sistemas de Educación. Buscamos este journal y lo llevamos acá a Chimago. Lo colocamos aquí y le doy clic. Y me dice que sí, está. Aquí está, Journal de Información de Sistemas de Educación. Va a darle clic aquí. Y me va a terminar. El índice de H lo veo muy bajo. Yo lo tengo como en 8 o 7, entonces está muy bajo para hacer una revista. Bajamos y me va a decir qué es. Miren que el 2013 es nueva, 2013. Hay otras revistas que son más viejas, 2000, 1990, y que en el 2013 era Q4, Q4, Q3. Y a medida que avanzando pasó a Q3, Q3, ya Q2 en las diferentes líneas, porque tiene 3 líneas de aprendizaje, de educación y de ingeniería. Q3, Q3, Q2 y así sucesivamente. Y el último, el 2020, fue Q2, Q3, Q3. ¿Qué significa Q3, Q1? Que a nivel mundial, sus indicadores, si es Q1, está en los primeros lugares. Si es Q2, está en los 50 primeros lugares. Si es Q3, está en los 75% de lugares. Y si es Q4, está en los 100% y ya va a salir. ¿En qué indicadores? Acá están los indicadores. La comunicación es regular, 36%, revista de información informática, 30%, o acá están los indicadores. Miren los indicadores, en este caso, en el caso de producción, ha aumentado, en documentos que lo referencian, ha bajado en el límite, pero subió. En autocitaciones, que otros elementos se autocitan o no citan, es alto. Citaciones externas, igual. Colaboración internacional, es que un artículo tenga diferentes autores, por lo siempre uno publica con los mismos de los siempre, no, este garantiza que usted publica con diferentes personas a nivel mundial, citaciones importantes y documentación citada. Entonces, estos indicadores me permiten que usted cuando publica en esta revista, obligatoriamente lo van a leer miles o miles de personas científicas en este caso. Por eso es importante este elemento. Ahora, cuando ustedes este artículo revisan, los pares son muy, muy exigentes para poder publicar acá. Ahora vamos a ver un ejemplo de Colombia. Colombia tiene varias revistas. Vamos a buscar esta revista llamada DINA. DINA es una revista colombiana que hace un par de años era A, pero
es de la Universidad de Antioquia. Journal. DINA, aquí está. Es de la Universidad de Antioquia. Entonces usted en Publindes, que ese es el de Colombia. Te cuento, hace poquito era hace 2 años A1, pero Colombia hace 2 años o año y medio hizo una reclasificación y esa revista que era muy buena categoría quedó categoría B o C. Entonces vente a Publindes y busca que apareció. Publindes busca la revista, la clasificación. Teniendo clasificación, revistas categoría A1, pues vamos a buscar mejor acá, buscador. Podemos buscar la revista, aquí en buscar, buscar. Que está lento. Y usted busca aquí la revista. Bueno, con el título de revista. DINA. Ahí apareció. Mira, ahí está la revista. Este es el ICCBN, ahora vamos a llevarlo para buscar allá. Vamos a copiarlo ahorita y lo llevamos para allá. Para el que buscamos Chimago. Voy a darle aquí detallar. Y mírenlo. El 2004. 425. DINA. Historia de clasificación. Aquí está la clasificación. Mire, 2021 quedó B. B. ¿Qué les dije a ustedes? Anteriormente, esta revista era el top 1 en Colombia. A1, 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 ya lo visité A2, y a partir del 2018, 2009, a todas las revistas las bajaron a un B, B. Ahora, supuestamente esta revista era lo mejor de lo mejor en Colombia. Ahora pasó así. Ahora vamos a buscarla en Chimago o Simago. Lo colocamos acá, colocamos el ICBN. La vamos a buscar. Ahí apareció DINA de Colombia. ¿La ven? Esa revista es de la Universidad Nacional. Y índice de DH es 18, que es bajo. Y vamos a ver qué clasificación es. Tiene solamente una sola línea y es Q3, Q3, mientras en Colombia era A1. Era Q3, Q2, Q2, Q2. Acuérdense que fue hasta 2015, 2016, A1. Después la recategorizaron en Colombia y quedó B. Q3, Q3, Q3. Y en el último año, en 2020, quedó Q4. Entonces, significa que las revistas colombianas, pues a veces pueden ser aquí muy buenas, porque categoría B no es mal en Colombia, es como ser un Q2, Q3 más o menos. Y allá en este journal es Q4. Entonces, ¿qué significa eso? Que artículos que sean en estas categorías es muy bueno, pero si de pronto hay una disputa, pues va a ganar el que tenga mejor categoría. Entre mejor sea Q1 es mejor que Q2 y así sucesivamente. Entonces, mire que es importante hacer esa parte. Ahora, a veces usted encuentra artículos, buscar en español, gestión de proyectos, está... Esto es un artículo, vamos a ver, sí. Es gestión de proyectos PMI, no, esto no es. Esto ni siquiera, vea, este no es un artículo que me lo hace PMI. Gestión de proyectos según PMI. Yo aquí lo busco, voy a buscar, y este documento es un documento que tiene forma de artículo, pero que no de ninguna revista. Yo aquí voy a colocarlo, el nombre, lo busco y no va a aparecer. ¿Sí? No encontramos nada. Es el mejor ejemplo de que muchos artículos pueden ser a veces interesantes, pero si no está allá, no tiene una validez. Entonces, miren la diferencia entre español a inglés. Esta evaluación, esto es un artículo también, 21 citaciones. Es una revista, se llama Prospectiva, pero esto yo creo que es un congreso. Y mira que los congresos tampoco impactan. Es PMI, entonces mira, esto es un congreso y por más de que uno le encuentre un valor interesante, no te sirve. ¿Qué puede servir? Yo lo voy a abrir y me puede servir la referencia. Es decir,
Ven, el texto está interesante, pero voy a irme a las referencias. La que abrió es una revista Cielo. Mire que tiene ICCN, mira, vamos a llevarlo allá. Se llama Prospectiva. Vamos a ver si existe. No, no puedo decir que no. Es una revista. Acuérdense que el motor Cielo es latinoamericano, en español. Y es de. No sé dónde es, pero vamos a buscarlo acá. Sí está. Colocamos el ICBN y ISSN. Vamos a ver si está. No está. Y mire que aquí está la publicación. Es de Pinzón Rincón, evaluación de herramientas para gestión de proyectos de construcción con base a los fundamentos de experiencia de PMI. Entonces, mira, acá está la información. Vamos a verlo en PDF. Entonces, este artículo pinta bien, tiene buena información, pero no existe. No existe a nivel internacional. Entonces, no se tiene a nivel internacional, pues finalmente no tiene buena veracidad, bueno. Entonces ahí es donde yo les invito a buscar artículos que estén categorizados para eso. No abrió ni siquiera. Ah, no, ya está abriendo ahí. Mira, ahí está. Inclusive puede ser hasta interesante. Entonces, digamos que usted puede basarse en esta información e irse al marco referencial, perdón, a las referencias. Vamos a ver la referencia de acá. Dice modelo de gestión 2012. Mira que esto es mira, casualmente, DINA. Es de DINA, de 2012. Proyecto manual de gestión Journal. Mira que este Project 2007. Project Manual Journal. Vamos a ver si este Journal existe acá en Google, perdón, en Shimago. Estoy buscando y si está. Mira, el Project Management Journal, no está, ese no es. Mira, acá está, ¿lo ven? El segundo elemento es de Estados Unidos. Vale, clic acá. Es buena indexación, 43. Es las referencias como que a nivel de periodos. Y la categorización va a ser buena, me imagino. Mira, es último Q1. Entonces, miren que lo que acabamos de ver acá arriba, acá, esa referencia me permitió ir a una buena revista. Miranda, gestión de proyectos, identificando formulación y evaluación. Esto es un libro, si yo lo tengo, el que necesite se lo puedo prestar, este libro lo tengo. José Miranda, es muy bueno. Esto es otro libro. Y así sucesivamente. Entonces, quedó claro esa parte en el cual uno puede buscar artículos, pero a partir de referencias encontrar qué le puede servir. Ahora, a veces encuentra de PMI como este, construcción y extensión de guía de proyectos de gestión del conocimiento del cuerpo, de Pensilvania. Este es del Project Instituto del PMI, este es PMI. Mira, aquí me voy a buscar PMI acá a Shimago. PMI, el Instituto de Proyectos de Gestión. Mire que no aparece nada. Entonces, PMI a nivel de referenciación no existe. Pero ¿qué puede pasar? Que usted encuentra el artículo, va y lo busca y tiene referencias. Y esas referencias le pueden llevar a eso. Bueno, pero entonces bases en eso, en que estén siempre categorizados al menos Q4, Q3, Q2, o que en Colombia, como lo que vimos acá, en Publindes esté categorizado en Colombia porque también puede servir A1, A2, B y hasta C. Bueno, ¿alguna duda con respecto a lo que acabo de explicarles? ¿Alguna duda? No, Finalmente, Señor, sin dudas. finalmente, este triángulo es muy importante y yo este era antes de esto, pero bueno, me pasó. Es que las fuentes primarias son las que acabamos de ver. Son los artículos de investigación, libros de investigación. Hay libros de investigación y hay libros y artículos de investigación, hay otros que no. Y entonces me pueden servir como información primaria, es decir, esta es la información que usted necesita para armar su trabajo. Las fuentes secundarias son los que no están clasificados, pero les sirven para poderse guiar, para conocer. Un ejemplo, a veces Wikipedia. Wikipedia a veces puede haber información que te sirve y te puede servir para conocimiento, pero no para referenciar. Y a veces Wikipedia tiene referencias y usted vaya a ellas y ahí le puede encontrar artículos de categoría Q4, Q3, Q2 o Q1. Es decir, sirve de medio, más no directamente la información. Y la última, fuentes terciarias,
que son catálogos, libros, información que ni siquiera está documentada, pues no les sirven. Y a veces, muchas veces, tomamos información de esta información terciaria y no nos sirve. Entonces no nos sirven ni las secundarias ni las terciarias, sirven las primarias. Las terceras ni que ya las tomen porque no tienen ninguna veracidad. Y las secundarias, por lo regular, se basan en información primaria. Entonces sirven como medio para encontrar esas referencias de cada trabajo. Bueno, entonces el propósito que ustedes tienen es siempre información primaria. ¿Por qué? Porque cuando se publica existe una rigurosidad. Al menos hay 3 pares y estos pares son a nivel mundial, muy buenos en el tema. Por eso es importante que sean solamente fuentes primarias. ¿Listo? ¿Alguna duda con respecto a la explicación del día de hoy? Yo, una cosita, tutor. ¿Es posible que se pueda volver un momentico en la diapositiva antes de la del triángulo? Esa, así, esa antes de eso. Sí. O sea, esa parte que usted nos guiaba en la parte de las referencias, es eso, es para poder tomar las referencias principales para hacer el proyecto de nosotros, ¿sí? O sea, para referenciar basado en esas documentaciones que estamos buscando. Es que el problema, el día de hoy, anteriormente, yo cuando hice mi doctorado en 2004, el problema era buscar información. No había artículos, había muy pocos, el acceso era muy poco. Hoy en día hay demasiado. Dice, cuando yo busqué la información, aparecieron en Google 26.000 millones de artículos que hablan de eso, o de información. Por eso está el Google académico, que me bajó a 16.000. Sin embargo, es mucho. Entonces, para usted determinar, oye, encontré un artículo, profe, ¿qué hago? Búsquelo en Chimago, si está. No está. No, lo siento, no tiene, inclusive puede ser información, a veces me encontré artículos buenísimos, yo, pero no está clasificado. ¿Qué me voy? Pues cojo la información y me voy a las referencias. Y a veces las referencias tienen, como lo acabo de explicar ahorita, tienen buena categorización, entonces tomo las referencias. Pero entonces, básense en artículos. Inclusive, a veces hay artículos que están muy bien rankeados y uno duda de eso. ¿Será? Y están bien rankeados. Entonces, por eso es importante que no solamente sea un artículo, sean varios. No, profe, es que fueron 5 artículos que iban el mismo tema. Ah, bueno, está confirmado, es cierto. Entonces, las referencias bibliográficas te sirven para poder buscar veracidad de lo que usted está buscando sea cierto. Como le expliqué en un principio, el marco referencial son experiencias ajenas, donde usted va a aprender de otras personas. Igualmente, cuando ustedes publiquen su trabajo y se gradúen en 2022, 2023, ustedes hacen una publicación. Digamos que su hijo o su hija que siguió estudiando en un par de años, 15 años, 20 años, encuentre el artículo de ustedes, dice, uy, mira mamá, papá, encontré tu artículo. Y tú decías que el método de empatía sirve para poder segmentar población especial. Lo va a tomar, pero ¿cómo lo toma él? ¿Como marco histórico o estado del arte? Histórico. Histórico, porque fue hace 15 años. A menos que sea un hijo más joven y diga, ve papá, hace 4 años te graduaste y lo que dijiste vos sobre el modelo de empatía, donde que es fundamental para determinar innovación en el estudio de mercado, lo tomé y lo coloqué en el estado del arte. Ah, no, mira, ahí explicabas en ese artículo cómo funcionaba el modelo de empatía. Lo coloqué en marco teórico. Ahí lo escribías, lo coloqué en marco conceptual. Entonces, el marco referencial, en pocas palabras, son experiencias ajenas que usted las toma como suyas, teóricamente. Y cuando usted ejecuta su proyecto, la lleva al actuar, al practicar, al sudar, finalmente al hacer. Por eso es importante el marco de referencia. El marco de referencia te ayuda a aprender teóricamente en un principio y posteriormente a aprender a hacer. Ahora, recuerden que el marco de referencia no salió de la nada, salió de los medios que usted va a utilizar para poder cumplir sus objetivos. ¿Alguna duda hasta ahorita? No. Ok. Entonces los invito a que avancen. Esta parte de estructura 3 es terminar casi todo su propuesta. En el segundo semestre esto evoluciona ante proyecto, básicamente que es ampliar el marco referencial, mejorar la metodología, pero en el segundo semestre hay una evaluación que ustedes mismos se hacen como pares académicos.
Entonces, ustedes van a tomar 3 proyectos de sus compañeros que están en otros grupos y ustedes igualmente los van a evaluar. Entre 15 días, en seminario 2 que lo tengo yo, van a hacer ese ejercicio. Es muy interesante porque ustedes mismos se valoran y van a determinar cómo van sus compañeros y también van a ver en qué han avanzado ellos y toman proyectos diferentes. Por lo pronto, ustedes terminan la propuesta, esta fase 3, etapa 3. Después pasa una semana o semana y media, me entregan una grabación y acabamos seminario 1, que es la propuesta de investigación. Bueno, si no tienen alguna otra pregunta, alguna duda, entonces, feliz noche. Recuerden las citas. Sí, dime. No, profe, sí quería pedirle un favor de que si nos puede atender 5 minuticos con mi compañera Ivonne y mi compañero Wilson, que tenemos unas inquietudes con respecto al trabajo anterior. Ya. Cerramos la llamada y nos comunicamos por el perdón de cada uno de ustedes, porque pues esta es la web conferencia, bueno, para que los demás lo escuchen. Bueno. Sí, sí. Sí, señor. Gracias. Bueno, que tengan muy buena noche. Muchas gracias por todo y que Dios les bendiga. Vale, gracias. Con mucho gusto. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias. Sí.